Muy buenas, gente. Una de las cosas que a mí más me maravilla de ZBrush es que tiene una cantidad de herramientas impresionante. Es decir, para hacer una misma cosa puedes utilizar 14 tipos de herramientas distintas y lo único que vas haciendo es, conforme pues vas trabajando con el programa, pues vas añadiendo herramientas, ¿no?, a la mochila. Hay algunas que pues, te servirán para unas cosas, otras para otras, pero que al final lo único que haces es intentar ir cada vez más rápido. Entonces, una de las herramientas que a mí más me impresionó al principio eran las herramientas de corte, ¿no? Ya sabéis que si apretáis control mayúsculas, aquí en las brochas os aparecerán las herramientas de corte, que son siempre las de clip, slice y trim, pero curiosamente yo diría que clip no es una herramienta de corte. ¿Por qué? Porque si os fijáis, vamos a utilizarla. Lo que hace clip, en verdad, si veis, no crea una nueva geometría, sino que lo que hace es aplastar la geometría. Por eso ocurre el efecto ese de que cuando pasamos el corte, lo hacemos, digamos que hay geometría más alta que lo que vamos a hacer el corte, os ocurre esto, ¿no? Y es porque aplasta toda la geometría, no está cortando, no crea nueva topología, como sí que ocurre, por ejemplo, cuando hacemos un trim. A ver, perdón que he cogido trim circle, trim curve. Como veis, lo que hace aquí el trim es crear una nueva topología. Es decir, crea todo un loop alrededor y hace aquí una triangulación. Entonces, claro, dependiendo del momento que estéis trabajando, pues utilizaréis una u otra dependiendo de situaciones. Lo curioso es que en el momento en que entiendes que Clip Curve no es una herramienta de corte, sino de escalado, es decir, de que mueve todos los vértices y los aplasta, pues cabe preguntarse si eso lo podemos hacer con el Gizmo 3D. Y en verdad es muy sencillo. Es decir, si nosotros ahora pasáramos a lo que es el Gizmo de 3D, ¿no?, de rotación, traslación, escala, si os fijáis, si por ejemplo nosotros cogemos aquí el eje de escalado, apretamos control y deslizamos, lo que hacemos es precisamente esa herramienta de ese curve slice, de clip, perdón, de clip curve. Que claro, al final ya son tanto en inglés que uno se lía. Entonces, si os fijáis, ¿veis ese cambio? Vamos a aplicar el curve, el clip en el otro lado y vais a ver de que en esencia es prácticamente lo mismo. Aquí sí que hace un escalado, pero fijaos, es porque hemos cortado distinto, pero si veis, al no crear nueva geometría no estamos teniendo un corte definido, sino que digamos que con geometrías que no tenga demasiado poligonaje, pues tendremos estas situaciones, ¿entendéis? No hay un corte claro entre los dos. Pero lo bueno que tiene el tema de utilizar el Gizmo no es solo porque, oye, pues mira, esto es un truquillo que utilizamos y dejamos ahí, mira, el amigacho, hemos descubierto una cosa nueva. Lo interesante es que, como veis, todas las herramientas de corte siempre son cortes 90 grados respecto a nuestro canvas, es decir, dependiendo de dónde estemos rotando, el corte lo hará, ¿no?, en ese giro que hayamos hecho. El problema es que si, por ejemplo, quisiéramos un corte paralelo a una de las caras de esta geometría, tendríamos que ir girando, ir ajustando y que fuera perfecto, ¿no? Y nunca llegaríamos a estar perfecto porque ahí más o menos, y haríamos el corte ahí, ¿entendéis? Para hacer ese corte paralelo a una de las caras. Lo interesante es que si nosotros en vez de eso utilizamos el Gizmo, ya sabéis que si apretamos Alt y apretamos, teniendo activado lo que es el Gizmo 3D, sobre cualquier vértice, nuestro Gizmo se irá y será perfectamente perpendicular a ese vértice y a la cara donde está situado el vértice. Por lo tanto, ahora sí que con el truco que os he comentado de control y el escalado, podemos hacer ese corte perfectamente paralelo a la cara que hayamos escogido. Es decir, pues, por ejemplo, ahora vamos a hacer otro corte aquí, ya sabéis, mayúsculas, control, otro corte, hacemos otro corte aquí, por ejemplo, y ahora volvemos a hacer control y hacemos otro corte. Es decir, lo que nos va a permitir el Gizmo es coger los planos de corte exactos donde nosotros queramos respecto a nuestra geometría. Recordad, eso sí, de que no son cortes perfectos, que esto igual con geometrías que sean más densas, pues ese corte cada vez se va difuminando, o sea, se va haciendo un corte más definido, por decirlo de alguna forma, pero ya veis que así podéis hacer cortes utilizando ese Gizmo de una forma muy sencilla y que es, de verdad, es exactamente lo que hace Clip Curve. O sea, no estáis perdiendo absolutamente nada. De nuevo, trim normalmente sí que se utilizará cuando queramos ese corte definido con un nuevo loop, ¿no? Una nueva geometría, una nueva topología.
en donde ya sí que tenemos definido, ¿no?, perfectamente en 90 grados. Ahí, clac, clac. Lo que pasa, lo malo, que tenemos esa triangulación aquí. Entonces ya veis, un truquillo interesante. De verdad, esto, como ya sabéis que yo utilizo sobre todo ZBrush para cosas inorgánicas, esto es una maravilla, el utilizar el corte con Gizmo. Y como siempre, muchísimas gracias y ya nos vemos en los siguientes. Un abrazo, gente.